Tema que va a generar todavía mucha información en los siguientes días, porque recordamos, como se apuntaba en la nota, que el 19 de este mes, estamos a muy pocos días, se iniciará la fase de alegatos en el juicio internacional de La Haya. Para conocer las perspectivas de este tema y lo que se puede esperar en el futuro, hemos invitado a Bolivisión y ahora 23 a la diputada del MAS, Valeria Silva, que además es presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara Baja. Diputada, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Posiblemente la presidenta de comisión más joven de la Cámara de Diputados, me imagino. Ahora que usted lo dice, creo que sí, efectivamente. ¿Hace cuánto tiempo en la comisión? Este año he asumido la presidencia de la comisión y será durante toda la gestión. Seguro, la legislatura presente. Hablemos de los temas anunciados que ha dejado en la perspectiva del MAS el banderazo. La oposición dice que ha sido un acto meramente simbólico y casi insulso. El gobierno señala que ha sido una muestra de reafirmación patriótica sobre nuestra demanda marítima. ¿Cuál es la perspectiva con la que ha visto ese tema? Bueno, en primer lugar, creo que ha sido una jornada muy emocionante. No ha habido un solo medio de comunicación y en esto quiero felicitarlos y decirles a ustedes, a tus colegas, que me siento muy orgullosa del compromiso por parte de los medios de comunicación. No ha habido uno solo que le busque el lado negativo como han intentado hacer algunos políticos a la jornada del sábado. Una jornada que ha mostrado mucha unidad. Una jornada que ha mostrado además mucha participación. Esto es fundamental. 150.000 personas aproximadamente han participado de esto que, como decía el gringo González en sus palabras, ha roto un récord muy importante, más allá de la longitud de la bandera. Ha roto un récord en términos de unidad. Yo creo que ni siquiera en el Mundial del 94, bueno, yo era muy chiquita, pero yo creo, según lo que se ha ido viendo en lo documentado por los medios de comunicación, ni siquiera en el Mundial del 94 se ha visto tanto patriotismo y sobre todo de gente que ha sido históricamente la desfavorecida, ¿no? Las imágenes que han registrado ustedes son de gente que se ha acercado desde las comunidades muy fuertemente desde el altiplano, pero gente del oriente del país, gente del Chaco, gente de Cobija, de Pando, que ha llegado a ser parte de esta que ya se ha vuelto en estos días, en estos últimos meses, una de las causas, creo, más sensibles y más importantes de nuestra historia. De la cantidad que se estima de personas que asistieron al banderazo o al tendido de la bandera más larga del mundo, ¿qué porcentaje habrá sido de auténtica participación y qué porcentaje de personal que fue de alguna manera inducido por algunas entidades del Estado a participar? Han habido, sí, ciertas directrices, por ejemplo, en el ejército para que participen, en este caso, nuestros uniformados. No las veo yo con pesimismo. De hecho, creo que incluso aquellas personas que dudaron de participar inicialmente del banderazo salieron con el pecho muy inflado, salieron muy orgullosos de la tricolor en las redes sociales. Todos en nuestras páginas de inicio, en Facebook, en Twitter, hemos encontrado selfies de todo el mundo contento y orgulloso de haber participado de esto. Obviamente tiene connotaciones especiales porque requiere esfuerzo, requiere cierta preparación, por ejemplo, para las condiciones climáticas, qué sé yo, levantarse temprano, ir abrigado, etcétera, etcétera. Pero en general se ha vivido mucha alegría, se ha vivido mucha identidad boliviana, que es lo que a lo largo de nuestra historia republicana nos ha ido faltando, ¿no? Por eso yo me atrevo a hacer esta comparación. Incluso creo que el banderazo ha superado a todo el acontecimiento del Mundial del 94, porque ha estado vinculada a la gente más desfavorecida, como decía inicialmente, a lo largo de nuestra historia, ¿no? Aunque se dice, a propósito de la comparación que usted menciona, que por ejemplo en otras regiones del país, el oriente, el sur, y era obvio, no hubo una repercusión porque el hecho estuvo concentrado obviamente en la carretera y no generó esa participación nacional que quizás se hubiera buscado en un evento de esta magnitud.
días previos al banderazo, precisamente el 8 de marzo, yo he estado invitada por la Gobernación Regional del Chaco, particularmente de Yacuiba, a conversar con mujeres en torno a los derechos y demás. En esta mi visita, lo que me ha sorprendido es que lo más importante para la gente chaqueña, la frontera con Argentina, muy lejos de lo que vendría a ser la frontera con Chile, de la vinculación con el mar, tenía una emoción impresionante con el banderazo. Se estaban organizando madres de familia, se estaban organizando estudiantes de colegio, se estaban organizando un sinfín de colectivos ciudadanos. Voluntariamente. Algunos afines al MAS, otros no, de manera voluntaria para ser parte de este momento de la historia. ¿Por qué? Porque la causa marítima es la causa de todos. La causa marítima no es solo la causa de nosotros, los del movimiento al socialismo. La causa marítima es una causa que ha recorrido nuestra historia, que de alguna manera ha venido tatuada en las mentes, los corazones y los cuerpos de los bolivianos. No ha habido quien pase la escuela sin que lo sensibilicen en torno a esto. Y creo que este momento es crucial porque es la primera vez en la historia de nuestro país en la que los bolivianos vemos que existe una esperanza de sanar esa idea. Siempre nos habíamos reunido los 23 de marzo de todos los años para hacer actos cívicos, para de alguna manera recordar lo que había sucedido en esa guerra injusta impuesta por intereses ajenos incluso a la política continental, diría yo. Pero este va a ser el primer 23 de marzo y por eso creo la emoción para con el banderazo por parte de la gente, en el que pasemos con una esperanza muy, pero muy seria de sanar esta herida. Por primera vez nuestro país, a la cabeza del presidente Evo, ha decidido asumir este reto con la mayor responsabilidad que se puede y llevarlo ante el mayor tribunal de nuestro planeta. Hablaremos enseguida justamente de ese acontecimiento. Ya tocamos el tema del día sábado y del significado desde las distintas versiones o visiones con que se planteó. Poco después de ese acto, el presidente del Estado fue a Santiago de Chile a la posesión del nuevo presidente de ese país y allí lanzó un mensaje más conciliador. Se dice que el presidente tiene una doble conducta. Es más duro con Chile cuando está en el país y es más suave y conciliador cuando está en el exterior y específicamente en Chile. El presidente Evo es un hombre que dice las cosas por su nombre, ¿no? El presidente Evo nunca va a buscar maquillar, digamos, sus apreciaciones en busca de un bien secundario. Creo que esa es una de las cosas que más reconoce la gente en general del presidente, su autenticidad. Pero evidentemente, como no solo el primer hombre del país, sino en este momento como un representante de la diplomacia de los pueblos, creo que ha tomado la mejor decisión y me encanta el perfil que ha asumido en su última visita a Santiago, particularmente a La Moneda, porque le ha demostrado al mundo que en primer lugar, al mundo y a Chile, por supuesto, que en primer lugar somos un país y un pueblo que está dispuesto a tender la mano, lo dijo de manera literal. Y además planteó disculpas por algunas expresiones que manifestó especialmente vía Twitter hacia Chile respecto al tema marítimo. Pero le decía por qué esa doble conducta, conciliador afuera, agresivo internamente. El presidente Evo siempre ha sido conciliador con el tema chileno. Incluso él decía en la prensa hace algunos días que hubieron momentos bastante interesantes de acercamiento bilateral con Bachelet en su anterior presidencia, con Lagos en algún momento. Hubieron acercamientos bien interesantes en los que el presidente se mostró conciliador. Pero evidentemente, mostrarse conciliador ante promesas incumplidas parece que no es suficiente. Y creo yo que sin la decisión categórica, determinada por parte del presidente Evo de llevar el tema marítimo ante la Corte de la Haya, no estaríamos ante la situación en la que estamos, con este sentimiento de que por primera vez los bolivianos sentimos que se puede resolver la injusticia de nuestro enclaustramiento. En todo caso, comparto la opinión de quienes creen que este es un momento
el presidente Evo también lo dijo, un momento en el que tenemos que tejer relaciones intensas, amistosas y de hermandad, como se relacionan nuestras sociedades. La sociedad chilena se relaciona muy bien con la sociedad boliviana, sobre todo el norte chileno. Hay una relación muy íntima, muy cercana. Todo lo que es el folclore boliviano, por ejemplo, que surge en el Gran Poder o en Oruro, se vuelve tendencia en el norte de Chile. Todo lo que es en general producción cultural en La Paz, que creo yo es la ciudad más importante de el Pacífico Sur, se vuelve influencia para Chile. Y asimismo, allá en el norte chileno tenemos una comunidad de bolivianos bastante amplia que trabaja y que día a día demuestra que el boliviano es una buena persona. Ahora el presidente volvió al país, esta mañana dio una conferencia de prensa y uno de los periodistas le planteaba esta mañana la siguiente pregunta: ¿cuál es la estrategia boliviana en la fase post-La Haya? Y el presidente le respondió que parecía un agente chileno con ese tipo de preguntas. Le formula usted la misma pregunta: ¿cuál es la estrategia boliviana post-Haya? Sin el ánimo de que me catalogue de agente chileno. Hay que ser pacientes. ¿Con el presidente? No, hay que ser pacientes con el proceso ante La Haya. Los alegatos empiezan este 19 de marzo, va a ser una semana intensa que por supuesto va a requerir el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, para tener una cobertura a la altura de la historia. Sabemos que los medios chilenos trabajan con mucha rigurosidad, los bolivianos, nuestros medios bolivianos también tienen que demostrar esto. Termina esta semana de los alegatos orales, hay una última sesión luego de aquella semana, y es entonces que la Corte se va a plantear un periodo de análisis, de reflexión para dar posteriormente su veredicto. Calculamos nosotros que el veredicto podría estar llegando a fin de año, lo cual puede variar, más o menos unos meses, pero calculamos que a fin de año vamos a tener un veredicto. No podemos adelantarnos a ese veredicto, pero lo que sí podemos decir es que nuestra demanda ha sido construida con mucho profesionalismo, con mucha rigurosidad, basada en la historia, con base además en un reclamo legítimo de nuestros pueblos de acceso a los mares, que es una tendencia diplomática en el mundo actualmente, y sobre todo en respeto al derecho internacional público. Bolivia siempre va a ser respetuosa del derecho internacional. Estamos muy confiados porque hemos trabajado a la cabeza del presidente Evo, que es quien ha esculpido cada uno de los detalles de esta demanda, todo este proceso que va a llegar a una de sus fases más importantes y simbólicas la siguiente semana. Creo que cada día que pasa, que nos acercamos a ese momento, las expectativas de los bolivianos y las bolivianas crecen, lo cual es muy lindo. Se nota que la gente siente profundamente el tema marítimo. No es una consigna nomás. La gente siente ese vacío y de alguna manera ese vacío puede ser llenado. Entonces veremos qué es lo que dice la Corte. De momento tenemos la confianza absoluta y de hecho yo creo que ya ha dado una señal el presidente con su visita a Chile. Más allá del veredicto que nosotros creemos que va a ser a favor de la verdad, por un lado, pero no en contra del pueblo chileno, porque eso nunca lo hemos planteado, es importante que empecemos a estrechar lazos con la República de Chile. A propósito de esas estrategias, desde luego la política internacional por norma del órgano ejecutivo corresponde a la Cancillería del Estado, pero las comisiones de política exterior, tanto de diputados como de senadores, seguramente acompañan de alguna manera en la supervisión y en el apoyo a esa visión de la política internacional. En el caso de su comisión, la de política internacional de la Cámara de Diputados, ¿de qué manera ha participado en el diseño de la estrategia que se está llevando a cabo en La Haya, o simplemente ha sido una participación lejana a las decisiones que se han tomado en el Ejecutivo y en la Comisión Especial? Bueno, yo decía anteriormente, este es un proceso que a esta altura requiere nuestra paciencia, pero imagínense lo que era el 2011 cuando el presidente lo planteó. Cuando el presidente planteó esta estrategia de ir a la Corte de La Haya con el tema marítimo, básicamente se estaba en cero. Fue en ese momento en el que se construyó un equipo en el que intervinieron
Por un lado, profesionales investigadores, especialistas en la materia. Por otro lado, representantes del legislativo, en su momento presidentes de cámaras, presidentes de comisión, ex diplomáticos de nuestro país, ex y actuales cancilleres, demás autoridades. La Asamblea Legislativa ha estado estrechamente vinculada con el proceso. No ha habido un solo momento de estos momentos de inflexión ante la historia marítima, del enclaustramiento marítimo más bien, en los que la Asamblea no haya estado presente. Desde la anterior legislatura, que ha sido la que ha acompañado el inicio del proceso, han estado tanto los presidentes de las cámaras como los presidentes de las comisiones, como hasta ahora seguimos, siendo parte de todo ese equipo. En ese contexto, usted viaja, por ejemplo, a La Haya como presidenta de la Comisión de Política Internacional de Diputados. Me gustaría mucho, pero valoro la decisión y la mirada que tiene el presidente Evo respecto al tema marítimo. El tema marítimo tiene que involucrar a todas y todos los bolivianos. Y yo, como presidenta de Comisión de Política Internacional, me siento absolutamente representada por los presidentes de las cámaras y prefiero que aquel lugar que, por ejemplo, en el pasado ocuparon presidentes de comisión, lo ocupe en este momento Tuto Quiroga, lo ocupe en este momento Rubén Costas, lo ocupe un representante del empresariado privado. ¿Para qué? Para demostrar que el tema marítimo es un tema de todos, es una causa de Estado y, como decía inicialmente, es algo que lo llevamos tatuado en nosotros. Entonces, Valeria Silva, como presidenta de la comisión, estará haciendo el acompañamiento que tenga que hacer desde aquí, atendiendo a los medios que también van a requerir de nuestra presencia, acompañando día a día esta presentación de los alegatos. Y me siento muy feliz y me siento muy orgullosa de que el presidente haya reunido una delegación plural, una delegación diversa y que creo que nos representa a todas y a todos. Una delegación unida, decía, no estoy seguro si Carlos Mesa o Rubén Costas, unida pero en la diversidad, unida en torno al tema marítimo, pero diversa en el enfoque político de temas como el 21F o como la conducción del Estado como tal. Sí, que es absolutamente natural, ¿no? La política cotidiana va a seguir desarrollándose en tanto tengamos la madurez política de llevar un buen debate político. Creo que eso es necesario. Sin embargo, la causa marítima es una causa de Estado. Hay principios políticos, ideológicos que obviamente no vamos a negociar. Ni quienes estamos en la izquierda, ni quienes están en la derecha. Pero la patria no se negocia. Conversaremos algunos minutos más con la diputada Silva, pero antes nos vamos a ir a un corte. Luego nos referiremos a lo que se está programando como actividades en el país para la próxima semana, cuando se inicie la fase de alegatos en La Haya. Unos instantes y retornamos. Segundo sector de hora 23 y continuamos la entrevista con Valeria Silva, diputada y presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados. La próxima semana, diputada, ¿de qué manera la Asamblea Legislativa y particularmente diputados va a acompañar las sesiones que se van a iniciar en La Haya? ¿Hay algún programa coordinado con el órgano ejecutivo, con la Cancillería, que se va a ver en la Plaza Murillo? Sí, estamos trabajando en una coordinación muy estrecha con el Ejecutivo en varias instancias, con el Ministerio de Comunicación, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros ministerios también, para hacer un acompañamiento pormenorizado a todo lo que va a suceder en La Haya la siguiente semana. Se está planificando, por supuesto, instalar transmisiones en vivo de lo que va a ser la presentación de nuestros alegatos. Es muy interesante lo que va a suceder. A quienes todavía tienen, digamos, dudas respecto a
en qué consiste básicamente este proceso. Yo los invito a que participen. En todo el país se van a hacer proyecciones en plazas, en brigadas parlamentarias, en alcaldías, en gobernaciones, incluso de oposición. Que van a comenzar muy temprano, por la diferencia horaria, se calcula a las 5 de la mañana en Bolivia. A las 5 de la mañana ya estamos con transmisión en vivo. Vamos a también tener algunas ceremonias de tipo espiritual para acompañar, como ya es tradición. Tuvimos el mismo estilo de acompañamiento cuando se presentó la demanda, cuando la Corte se pronunció acerca de la competencia. Están presentes también líderes espirituales, tanto de la Iglesia Católica como líderes espirituales ancestrales, para acompañar que es un momento bien importante. Y además, lo que conversábamos en el corte, ¿no? Vamos a vivir un 23 de marzo totalmente distinto. Coincide la presentación de los alegatos chilenos, en este caso con el 23 de marzo, por lo cual creo yo que más allá de lo que planteen las instituciones para que la gente pueda estar al tanto, es deber de todas y de todos los bolivianos acompañar, ya sea desde su casa, ya sea desde el patriotismo o el civismo que implica ir a desfilar el 23 de marzo, pero hacerse partícipes de esto que es un momento histórico. Lo vamos a contar a nuestros nietos. Esto se va a enseñar durante toda nuestra historia, en las primarias, en las secundarias. Somos testigos de un momento crucial de nuestra historia, y la convocatoria es eso, ¿no? A que la gente participe, se sume, haga seguimiento de esto, que es un proceso muy interesante. Bolivia empieza con los alegatos el día 19 y 20, presenta Bolivia sus alegatos orales. Es un formato, por supuesto, muy riguroso el que se presenta. Estamos hablando de la corte más importante de nuestro planeta. Posteriormente se descansa un día, que sería el día 21, el día 22 y 23 presenta Chile. Viene un fin de semana en el que se tendrá un descanso, sobre todo para la gente de la corte, y el lunes de la siguiente semana se presentan los alegatos orales finales por parte de ambas partes, que básicamente van a ser para aclarar algunas cosas o responder preguntas que surjan de los jueces. Exactamente. En una anterior fase de los alegatos también bolivianos y chilenos se criticó en el país que el canal estatal hubiera transmitido solamente los alegatos de la parte boliviana, no así los chilenos, cuando de acuerdo a las observaciones que se formularon hubiera sido conocer también la otra visión de la historia, no porque sea más importante, sino porque complementa y permite tener una visión más global del tema. ¿Usted conoce si existe la decisión de que en esta ocasión, a partir de la próxima semana, se transmitan tanto los alegatos bolivianos como chilenos, o solo serán los bolivianos? Honestamente no tengo conocimiento respecto a qué se ha decidido este año. En todo caso, creo yo que conocer más y ver más siempre es positivo, y en esta ocasión, como Estado, como bolivianos y como bolivianas, debemos estar seguros de que, como decía inicialmente, nuestra demanda ha sido esculpida, ha sido elaborada con toda rigurosidad. De hecho, ya hemos tenido una primera victoria cuando la Corte se ha declarado competente, cuando Chile solicitó que la Corte diga, no, este no es un tema de mi competencia, rechazó la demanda. Hemos tenido ya un primer triunfo, decía el presidente, como que una especie de la mitad ganada. En ese sentido, creo yo que es bueno también hacer seguimiento a lo que vaya a decir Chile, porque es la otra parte y porque siempre es bueno estar informado. Algunos analistas consideran que las versiones oficiales del gobierno, de quienes integran parte de la comisión especial que se ha conformado, son quizás exageradamente optimistas sobre lo que se puede esperar como fallo del Tribunal de La Haya. Recomiendan, en una palabra, moderación hasta que se conozca el pronunciamiento final de la Corte en diciembre de este año o principios del próximo. ¿Usted es moderadamente optimista, absolutamente optimista, o cómo ve la posibilidad del fallo final de la Corte? Yo soy definitivamente absolutamente positiva con esto, optimista. Creo que
Esto no debe quitar la paciencia que debemos tener, ya decía, por los plazos y por el respeto al derecho, pero ante todo tengo mucha confianza en el proceso que se ha encaminado a la cabeza del presidente Evo. Entre nuestro equipo internacional tenemos a gente que es para el derecho lo que es, no sé, por ejemplo, Messi o Cristiano Ronaldo para el fútbol. Los abogados internacionalistas más cotizados están atendiendo la causa boliviana. En este caso, nuestro equipo boliviano es un equipo de altísimo nivel. El ministro de Justicia, Héctor Arce, nuestro coagente de la demanda, Sacha Llorenti, el agente mismo de la demanda, expresidente de la entonces Corte Suprema, el doctor Rodríguez Belcé. Hemos trabajado esto con mucho cuidado. Por eso creo yo que es saludable nuestro optimismo y no está basado en la nada, está basado en los resultados que ya hemos visto hasta este momento. ¿Cuál va a ser el seguimiento particular que va a hacer la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados a este proceso? ¿Va a ser un acompañamiento únicamente mediático o habrá algún otro tipo de acción? Ya hemos empezado nosotros con la agenda especial planteada en torno a la demanda marítima. Hemos tenido en una sesión especial la presencia del coagente de la demanda hace unas 2 semanas, el doctor Sacha Llorenti, quien ha estado presente en la sesión, ha hecho una exposición bastante extensa, ha tenido un diálogo con oficialistas y opositores en torno a esta demanda y esto no solo para informar y socializar a las autoridades, en este caso asambleístas, sino para que nuestra asamblea tome conocimiento institucional del procedimiento, ya en ese entonces a pocas semanas, ahora a pocos días de la presentación de los alegatos. La Comisión de Política Internacional está dejando en este año, en sus anales, la memoria de lo que viene a ser nuestra demanda marítima ante la Corte. Tenemos planificadas otras cosas para esta semana, que es la previa, y un seguimiento exhaustivo y un trabajo particular para la semana de presentación de los alegatos y en general para todo marzo. Luego viene en julio la presentación de la contramemoria en lo que es la demanda que ha interpuesto Chile en la Corte contra Bolivia respecto a las aguas del Silala, exactamente. Entonces nuestra comisión va a estar muy activa. La idea es por un lado mostrarle a la población y lograr alcanzarle la mayor información posible en términos de socialización, y por el otro que la asamblea en términos institucionales, para la memoria, para los historiadores, para las futuras generaciones, pueda tener documentos donde la información sea extensa, sea precisa y sea rigurosa. Y por supuesto vamos a estar haciendo, como se ha venido haciendo ya hasta este momento, un acompañamiento a través de los medios de comunicación. Yo quiero particularmente agradecer a los medios de comunicación por la importancia que le están dando de vida a el tema marítimo. Me parece que están demostrando los medios de comunicación que están a la altura de la historia en esta ocasión. Ya para concluir la entrevista, el idilio de unidad que está viviendo estos días en el país va a volver a quebrarse una vez que concluya la fase de alegatos. ¿Por qué no seremos los bolivianos capaces de generar un ambiente de entendimiento más permanente y no tan fugaz en temas tan ocasionales como el mar? Usted también ha mencionado el fútbol y creo que no tenemos otros escenarios de un consenso común. Los carcas quizás. La música, el folclore. Para los gustosos de ese tipo de música. Sí, bueno, es normal, ¿no? En la historia de las sociedades siempre han habido posiciones que se anteponen, que se polarizan. La política se desarrolla así porque evidentemente los principios para algunos son innegociables, ¿no? Para mí nunca va a ser correcto que alguien le robe al pueblo para beneficiarse en términos personales. Para quienes acompañan, qué sé yo, quienes acompañaron en su momento la política de enajenación de nuestros recursos o de nuestras empresas, eso es aceptable y de hecho es una forma de hacer política. Entonces hay principios que no se negocian. Sin embargo, creo que lo importante
un poco respondiendo a tu pregunta, es que volvamos a plantear un debate político de altura, un debate político que tenga que ver con programas de gobierno, que tenga que ver con propuestas serias para la población. Y creo que, honestamente, eso es lo que le está faltando a la oposición. Hasta este momento no hemos podido encontrar un solo programa de gobierno, una sola propuesta encaminada hacia algún lado. Los únicos que proponemos somos los del movimiento al socialismo. No vamos a dejar de tener diferencias, pero nos gustaría que la gestión pública, tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo o de los gobiernos autónomos, sea con base en la participación de otras fuerzas. Sí, la lógica de su análisis indica que la gestión marítima que se está llevando a cabo en La Haya es una gestión nacional que representa a todos los sectores. El resultado, sea positivo o negativo, desde luego todos esperamos que sea positivo, será también entonces un resultado del conjunto del país y no exclusivamente del gobierno para un uso político de ese resultado. Por supuesto, el presidente Evo lo ha planteado así. Desde el momento en el que el presidente decidió llevar el tema marítimo a la Corte, supo que no lo estaba haciendo por el movimiento al socialismo o por él, lo estaba haciendo por todas y todos los bolivianos, que además somos directamente afectados por el enclaustramiento que vivimos. Y el éxito será del país, no solo del gobierno. El éxito será de todas y de todos los bolivianos. Cuidado, la llamen la atención en el gobierno por ese criterio. Ay, no, imposible. Este es un criterio del presidente Evo. Se ha calculado a partir del Banco Mundial que los países mediterráneos tienen alrededor de 2% menos en su crecimiento económico. Bolivia en los últimos años ha sido campeón, las últimas 5 gestiones, si no me equivoco, en crecimiento económico, a pesar de nuestro enclaustramiento. Imagínense los beneficios que tendríamos cada una y cada uno de nosotros de romperse este enclaustramiento, de romperse este muro y de sanar esta herida. Por supuesto que es un beneficio para todas y para todos, y así lo ha planteado el presidente Evo, así lo ha esculpido el presidente Evo desde el primer momento. La palabra de Valeria Silva, presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada, por haber estado en Hora 23, por su análisis y la visión de un tema del cual, desde luego, estamos pendientes todos, no solamente en la siguiente etapa del proceso, sino en la fase final, que será en diciembre o en enero del próximo año. Muchísimas gracias a usted por la invitación, a la audiencia por acompañarnos ya a punto de dormir, y un gusto acompañarlos. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias una vez más. Momento de un corte en Hora 23. Luego continuamos con otros de los temas que anunciamos al inicio de nuestro programa.